Entonces, vamos a empezar con una persona que es licenciada en Derecho, experta en inteligencia emocional, con un máster en recursos humanos, gestión y dirección de equipos de trabajo, y que trabaja para mejorar y desarrollar las habilidades y competencias para mejorar los resultados y estimular el éxito de las organizaciones. Le damos la bienvenida a Mamen Antón con un fuerte aplauso. Mamen, bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días, Egunon, y es que ricasco por estar aquí y dedicarnos estos 15 minutos en los que pretendo hacer un viaje un poco más interior y hablar de algo que es la felicidad, que creo que falta nos puede hacer en el tiempo en el que estamos viviendo. Voy a comenzar mi charla haciéndoos 3 preguntas. La primera de ellas me gustaría que la contestáramos aquí, y la segunda y la tercera me gustaría que pudierais responderla al final de estos 15 minutos. Y esta primera pregunta tiene que ver con ¿cuál es el objetivo más importante de vuestras vidas? Pensarlo por unos segundos. ¿Lo tenéis? ¿Cuántos de vosotros y cuántas de vosotras habéis planteado en ese objetivo algo que tenga que ver con la felicidad? Que levante la mano. Vale, muy bien. La mayoría de las personas contestamos o ponemos la felicidad como uno de los objetivos más importantes de nuestra vida. Y esto me conecta con la segunda pregunta, que es, ¿alguien de vosotros y de vosotras sabéis qué tenemos que hacer para ser felices? Yo. Seguramente que todos tenemos nuestras herramientas, ¿verdad? Y bueno, pero al final de esta charla sí que me gustaría que pudiéramos tener un poco más de conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día para ser más felices. Y la tercera, que me decía ayer mi madre, ¿te vas a atrever a hablar de felicidad en los tiempos que corren? Y dije, pues sí, porque es necesario hablar de felicidad. Y es esta, ¿no? ¿Cómo se puede ser feliz en este momento tan complicado que estamos viviendo, ¿no? En este momento tan complicado que habéis vivido en esta pandemia, en la que la incertidumbre ha estado ahí, el miedo, hemos perdido a seres queridos, hemos perdido salud, hemos perdido libertad, hemos perdido contacto con nuestros seres queridos y hemos perdido muchas cosas, pero sin embargo también hemos ganado otras. Y bueno, pues contestaremos, ¿no? Me gustaría que pudierais contestar a estas preguntas al final de mi charla. Está claro, y dice la investigación científica, como os he dicho antes, que la felicidad está en el primer objetivo, uno de los objetivos más importantes para todos los seres humanos, y es cierto que el anhelo de una vida próspera y feliz son universales. Es algo común a todas las personas en el globo terráqueo. Y no es nada nuevo, porque ya los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles o Séneca, hablaban de la felicidad y nos transmitían qué era para ellos la felicidad. Decían que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda del más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Esto nos lo decía Sócrates. El hombre que hace que todo lo que le lleve a la felicidad dependa de sí mismo y no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz, decía ya Platón. La felicidad depende de nosotros mismos, la felicidad es el propósito central de la vida humana y es nuestra meta, decía Aristóteles. Y por último, Séneca decía que las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y dentro de nuestro alcance. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Y esto es la felicidad. Pero esto también es filosofía. ¿Qué ocurre hoy en el siglo XXI? Que la felicidad ya es una ciencia. Y esto es lo que yo os vengo a contar. La ciencia de la felicidad. Ya no es una cuestión de filosofía, sino que nos va a aportar herramientas, tras 30 años de investigación científica, que vamos a poder aplicar en nuestro día a día y que ya vais a ver cómo aplicáis ya en vuestro día a día. Y yo lo que os propongo que a partir de ahora es que seamos mucho más conscientes de qué es lo que podemos hacer en nuestro día a día por vivir de una manera más acorde a lo que nosotros creemos que es importante y que nos va a llevar, sin lugar a dudas, a esa felicidad. ¿De dónde surge esto? De la psicología positiva. Tenemos grandes maestros, doctores, psicólogos como Martin Seligman, que en los años 90 nos ofrece una visión mucho más positiva del ser humano, centrarnos en lo que podemos hacer, centrarnos en nuestras capacidades, centrarnos en nuestras fortalezas y desde ahí estará claro que podremos conseguir y alcanzar nuestros objetivos, potenciar nuestro bienestar. Tenemos a Sonia Lyubomirsky, quien en su libro La ciencia de la felicidad nos aporta cantidad de herramientas que yo hoy voy a compartir con vosotros. Mihaly, obvio decir su apellido porque es realmente complicado.
cuyo estudio, ¿no?, nos lo transmite a través de un libro que es Fluir, que también es fantástico. O Barbara Fredrickson con su libro Emociones Positivas, en el que también nos da muchísimas claves de cómo ser feliz en el siglo XXI. Bueno, como os he dicho antes, la psicología positiva está basada y respaldada por la evidencia científica. Hay una investigación empírica de que cuando las personas generamos estados de ánimo positivos, tenemos capacidades para superar adversidades. Somos mucho más resilientes de lo que nos creemos. Ahí tenéis ese fantástico mensaje, ¿no?, el corchoflota. Y ahora no me viene a la mente Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, en el que no somos conscientes de la capacidad y de la fuerza que tenemos como seres humanos para superar aquello que nos ha tocado vivir y para superar aquellas adversidades. Así que lo interesante que es generar esos estados de ánimo que nos ayuden y que nos potencien. La felicidad tiene dos componentes. El primer componente es experimentar emociones placenteras. No me gusta hablar de emociones positivas ni de emociones negativas porque todas las emociones nos sirven para algo, pero es cierto que hay ciertas emociones que generan en nuestro cerebro bienestar. Hablamos del cuarteto de la felicidad, hablamos de química pura en nuestro cerebro. Hay ciertas actividades que nos ayudan a generar endorfinas, dopaminas, serotonina y oxitocina. Y esto lo que nos provoca es sentirnos bien. Cuando hacemos determinadas actividades en nuestro día a día, nuestro cerebro genera esa química. Aquí tenemos una fantástica farmacia. Simplemente en el cómo pensamos en el día a día estaremos provocando y produciendo estos neurotransmisores que nos van a inducir esos estados de ánimo, como decimos, placenteros o positivos. Hablamos de la alegría, hablamos de la calma, hablamos de la tranquilidad, hablamos de la ilusión, hablamos del optimismo. Y por otro lado, necesidad, o tener el sentimiento de que nuestra vida merece la pena, que estamos aquí y que tenemos un propósito y que tenemos un fin. Y todos y todas aquí estoy convencido que tenemos esa sensación, ¿no?, de que nuestra vida es buena y que tiene sentido y merece la pena. Mirad lo que dice la ciencia. Os pongo aquí unos porcentajes. Tenemos un 50, un 40 y un 10%. Y hablamos de acciones deliberadas, hablamos de circunstancias de la vida y hablamos de herencia o carga genética. ¿Qué porcentaje corresponde a cuál de las tres ideas? ¿El 50% creéis que corresponde a? ¿De qué depende nuestra felicidad? ¿De la genética, de las acciones deliberadas en nuestro día a día o de la suerte que tengamos en la vida? ¿De las acciones deliberadas? Pues casi. Ese 40% depende de las acciones deliberadas, el 50% es herencia genética, es decir, que ya traemos en nuestros genes determinada felicidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues no, según lo que nos hayan transmitido tendremos más opciones o menos opciones de ser feliz. Y hay un 10% que depende de las circunstancias de la vida, ¿no?, esos golpes o esa suerte que podamos tener en la vida, y hay un 40% que depende de esas acciones deliberadas y que es donde yo me voy a centrar en el día de hoy. Por tanto, estos son los descubrimientos de la ciencia de la felicidad. La felicidad es heredable y sumando todas las circunstancias o golpes de suerte que podamos tener en nuestra vida, solo sumaría el 10% en nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque las personas nos adaptamos de una manera súper fácil a aquellos cambios positivos. Es eso de que cuanto más tienes, más necesitas. Hay estudios que demuestran que a quien le toca la lotería es súper feliz inicialmente en esos 4 primeros meses, y que a partir de ese tiempo volvemos al punto de partida, ¿no? Se nos olvida lo que hemos conseguido y nos adaptamos, ¿no?, de una manera súper fácil y súper sencilla a esos cambios favorables, como puede ser un cambio de piso, como puede ser una operación, como puede ser tener bienes materiales, comprarte un coche. ¿Cuánto te dura la felicidad por comprarte un coche? ¿Sí? Pues te dura un tiempo, pero luego se te olvida, ¿no?, realmente. Volvemos de nuevo a ese punto de partida. Por tanto, esto suma el 10%. Y aquí está este 40% en el que, bueno, pues merece la pena por lo menos intentarlo, y que yo os voy a proponer 12 actividades para trabajar este 40%. ¿Por qué molestarnos en ser felices? Hay muchísimas razones y aquí os planteo algunas. Porque las personas felices son más cooperativas, porque se comunican mejor, porque son mucho más generosas y más sociables, porque caen mejor a la gente, porque son mejores líderes, porque son más productivas,
porque saben superar mejor las adversidades. Las personas felices tienen mucha más confianza en sí mismas, tienen relaciones con los demás satisfactorias, son más creativas, se mejora su sistema inmunitario, son capaces de contagiar, todo el mundo quiere estar con personas que son alegres y felices y, por último, viven más años. Así que os cuento cuáles son los mitos sobre la felicidad y paso a hablar de esas 12 herramientas. ¿La felicidad es algo que está fuera y que se tiene que encontrar? No, la felicidad está dentro, ¿no? Estoy impaciente por crecer y ser feliz. Ya hemos visto que ese 40% siempre va a depender de ti. La felicidad consiste en cambiar nuestras circunstancias. Siempre estamos planteándonos, esperando siempre el futuro. ¿Seré feliz? Sí. ¿Ay, cuándo? No, y se nos olvida muchas veces de vivir el momento presente y que las personas felices no experimentan emociones negativas, ¿no? Pues tampoco es así, ¿no? Otra cosa es que se sepa trabajar y gestionar esas emociones negativas. Así que, bueno, ¿merece la pena intentarlo? Sí, vamos a por ese 40%. Os propongo 12 actividades para mejorar nuestros niveles de felicidad. 12 actividades intencionadas. La primera es practicar la gratitud y el pensamiento positivo, que implica expresar gratitud, ser agradecido, no dar nada por supuesto. ¿Cuántas cosas damos por supuestas? ¿Dónde tenemos la mirada puesta? ¿Dónde está nuestro foco? ¿Cuántas cosas maravillosas nos pasan en el día a día totalmente desapercibidas? Una sonrisa, un abrazo, una mirada, alguien que te acompaña, un mensaje que te llega en un momento en el que sientes cierta inquietud. Se nos pasan desapercibidas cantidad de cosas en el día a día y no sabemos poner el foco ahí. Entonces yo os animo a que, por lo menos en el día de hoy, expresemos gratitud por lo que tenemos, por lo que hemos conseguido. ¿Sí? Cultivar el optimismo, lo hemos visto, nos lo ha contado Silvia, ¿sí? Cultivar el optimismo no significa ponerte una venda en los ojos, ¿no? Y todo es fantástico y es perfecto. Cultivar el optimismo es trabajar por tu mejor yo futuro posible. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué actitud, qué pensamientos te generan esa sensación de conseguir tus propios objetivos? ¿No? Construye, deja de ser un cenizo o una ceniza en el que única y exclusivamente tenemos el foco puesto en el que no va a salir bien, no me va a salir, ¿no? Vamos a poner el foco en esas opciones que podemos conseguir y cuando ponemos el foco en esas opciones que podemos conseguir, seguramente que pondremos en marcha nuestras acciones. Evitar pensar demasiado y evitar la comparación social. Tenemos 60.000 pensamientos al día, 60.000, y el 80% son quejas. La queja genera 0 dopamina, 0 serotonina, 0 endorfinas. La queja genera cortisol, la queja genera adrenalina y nos pone en lucha, nos pone de mal humor, nos frustra. Invertir en contactos sociales, lo hemos visto, es algo de lo que nos hemos visto totalmente privados. Practicar la amabilidad, ¿qué actos amables puedes hacer en el día de hoy? ¿Qué actos amables puedes hacer por la gente por la que te rodea? Cuidar esas relaciones sociales, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las relaciones sociales? Porque recibimos amor y el amor es alimento para el alma. El amor es lo que necesitamos las personas para sobrevivir. Hablamos de manejar el estrés, el mal del siglo XXI, las dificultades y los traumas. Lo que nos ha pasado. Pero es, ¿qué quieres hacer a partir de esto? ¿Sí? El corcho flota. Mejor frase no encuentro para definirlo. Aprender a perdonar. Y aprender a perdonar y también, ¿no? Traigo de nuevo a mi madre que siempre me dice, el que más odia es el que más sufre. Aprender a perdonar no significa olvidar, pero aprender a perdonar significa colocarte con tu dolor en otra perspectiva que no te haga sufrir. Perdona y perdónate a ti mismo. Fluir, ¿con qué fluimos? ¿Con qué somos capaces de prestar atención, de disfrutar? De un montón de cosas. Pues ahí está el objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a fluir con aquellas cosas que quizás nos cuesta? Hablamos de saborear las alegrías de la vida, voy corriendo, hablamos de comprometerse con nuestros objetivos, que esta la trabajaremos en los talleres, así que la paso, y ocuparnos de nuestro cuerpo y de nuestra alma. ¿Qué significa esto? Dicen que las personas que practican religión son más felices que el resto. Y ocuparnos de nuestro cuerpo implica obligatorio, necesario, hacer deporte es súper importante y trabajar también en nuestra mente, ¿no? Hay, pues está más que demostrado los beneficios que puede tener la meditación. Y actuar como si fuéramos personas felices. Tendréis aquí, para que veáis, ¿no?, de estas actividades que Cuarteto de la Felicidad genera.
Y dice, ¿tengo que hacer todo esto para ser feliz? Pues no, como todo, ¿qué hay que hacer? Elegir aquello con lo que te sientas más cómoda, aquello que te apetezca, ¿sí? Y por último, los abdominales nos los podemos pintar y la felicidad también nos la podemos imaginar, ¿no? Pero lo interesante es que la felicidad cuesta, la fama cuesta, aquí todo cuesta cierto esfuerzo. Así que dedicar tiempo a ser feliz y elegir aquellas estrategias que os permitan y se adecúen más a nuestras circunstancias y a nuestras preferencias. Trabajamos el 10 en estos talleres y termino con esta frase: vinimos a ser feliz, así que no nos distraigamos por el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mamen.